de hablar del presupuesto, pero no en este caso como lo venimos haciendo del presupuesto nacional que se va a tratar mañana en el Senado, sino del bonaerense, porque la gobernadora Vidal presentó el proyecto del presupuesto del año próximo con grandes recortes, pero para hablar específicamente de ello tenemos aquí en el piso a Lucía Portos, diputada provincial por Unidad Ciudadana y consejera de la magistratura. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. Bien, ¿ustedes? Como podemos. Bien, todo bien. Nunca como que en estos contextos no decís bien así como contundente, como decisivo, pero bueno, Contentos. estamos... Hoy es una fecha especial, por otro lado, ¿no? Un martes 13, hay que tener un poco de cuidado. Sí, no me había dado cuenta. Algunos recaudos sí, hay sí, que tomar, cierto. pero bueno, más allá de eso... Igual entramos en un martes 13, el 10 de diciembre de 2015. El 11 a la mañana, sí. Sí, De todos modos, bueno, estamos en eso, intentando como el día de la marmota, pasarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, Lucía, queríamos hablar del presupuesto, porque se está hablando mucho del presupuesto nacional y del bonaerense. También implica grandes recortes, un gran déficit también y recortes en áreas sensibles. Y bueno, qué mejor que hablar con una protagonista como vos. ¿Y en qué momento está el presupuesto ahora? Lo entregó el proyecto la gobernadora Vidal la semana pasada. Y también queremos saber cuánto se le va a dedicar a la deuda de todo ese presupuesto. Bueno, el pago de los intereses de la deuda es la única cuenta que crece en toda la planificación presupuestaria de la provincia, con más de un 50% más de lo que pagamos, lo que ya hemos pagado este año. Así que realmente muy preocupante, porque todo lo que se descuenta, digamos, todo lo que no se va a invertir en términos sociales, en términos de producción, en términos de trabajo, se va a terminar pagando en intereses de la deuda. Así que complicado, digamos, y sobre todas las cosas, sabiendo que esto iba a pasar cuando nos endeudamos de manera récord el año anterior y el año anterior a ese, ¿no? Llevamos más de 100.000 millones de pesos en deuda pública de la provincia tomada en este gobierno. Para bajarlo en números, yo tengo acá que los gastos de este presupuesto son por 929.000 millones de pesos y que va a haber un déficit de 40.000 millones precisamente porque se prevén ingresos por 889 millones. ¿Cuáles son las áreas más tocadas, las áreas más delicadas donde se va a recortar para el presupuesto del año próximo? Sí, nosotros ahora estamos empezando una recorrida de reuniones y demás con los gremios, porque estamos muy preocupados porque el presupuesto obviamente no incluye ninguna pauta salarial. Esto hace que el presupuesto no refleje la realidad, a menos que no pretendan darle ningún tipo de aumento. Recordemos que estamos en una provincia que no ha cerrado paritarias en noviembre de 2018, ¿no? Que es deficitaria históricamente, que ese déficit histórico se ha engrosado a partir de la toma de una deuda descontrolada en dólares, con organismos, con bancos internacionales, que son endeudamientos que han sido en términos generales, no para financiamiento de ninguna obra en específica o por un crédito del Banco de Desarrollo, como hacíamos antes. Quizás la gestión anterior lo que veíamos era endeudamientos específicos con fines específicos. Ahora estamos viendo endeudamientos que en realidad, digo, esta es una apreciación personal, vienen a financiar dólar caro para el gobierno nacional, ¿no? Que es lo que hemos visto en este año de endeudamiento de la provincia, toda una toma de deuda más cara que lo que toma la nación en momentos críticos de la economía nacional, y la provincia que termina funcionando como el patio trasero del gobierno nacional y de la capital federal, siempre mendigando que le tiren alguna migaja de la coparticipación en lugar de preocuparse por sanear las cuentas públicas de la provincia y de intentar que los habitantes, los bonaerenses, vivamos mejor. Realmente las cuentas que, como me preguntabas, las cuentas que más afectadas se ven son las que tienen que ver obviamente con la asistencia social o el Ministerio de
desarrollo social, que va a haber recortadas muchísimas sus prestaciones y sus funciones en términos de impacto total sobre el presupuesto, y además el de salud y el de educación, sobre todo al no incorporar ninguna pauta salarial, que es la mayor erogación que tiene que hacer la provincia, ¿no? Los salarios de los trabajadores. Bien, yo te quería preguntar, además de lo horrible que significa este presupuesto para todos los bonaerenses, María Eugenia Vidal además tiene intención de descargar en cada municipio, en cada intendente, en cada lugar, todo lo mal que ella administró o desadministró, no se sabe todavía, porque en realidad hace 3 años estamos intentando dilucidar qué es lo que está administrando María Eugenia Vidal, pero bueno, en todo caso, todas esas deudas, todo eso que no va a hacerse cargo, se lo tira como una mochila llena de piedras a los municipios. ¿Hay algo hablado? Los intendentes sé que se han reunido varias veces acerca de esta cuestión y que además han intentado hablar con María Eugenia Vidal, no sé si lo han logrado, pero de todos modos, bueno, ¿qué se sabe acerca de eso? Bueno, esto se genera obviamente un malestar en parte, digamos, en todos los intendentes, no solamente en los intendentes que son de signo político opositor a la gobernadora, sino que sabemos que además ha generado un problema importante al interior de la propia Alianza Cambiemos, porque volvería inviable la administración municipal en muchísimos municipios. Lo que estamos hablando es de transferir el costo de los subsidios a los transportes de las líneas municipales, por ejemplo. Esto haría que o los municipios tengan que absorberlo con recursos propios. Sabemos que muchos de los municipios están al límite del balance de sus cuentas, que los municipios no cuentan con el acceso al financiamiento como sí lo cuenta la provincia. Es muy difícil, bueno, salvo en Pilar, que tenemos el orgullo de que nuestro intendente haya pedido de endeudamiento por primera vez, o el primer intendente que ha intentado hacerlo, más de 700 millones de pesos. Una locura, una barbaridad, que aparte es imposible de financiar para el municipio. No sé cómo esto lo vamos a terminar pagando todos los y las pilarenses. Más allá de eso, digamos, municipios tienen que ser muy ricos, ¿no? Como es el caso de nuestro municipio, para poder tomar financiamiento del exterior. El resto de los municipios no sabemos, por ejemplo, La Matanza, cómo va a absorber el impacto. Yo pongo La Matanza, pero también La Plata, ¿no? Digo, que donde gobierna el intendente Garro, cómo van a absorber con sus cuentas públicas, que ya están a un límite, este costo. Pero también, por ejemplo, el costo del SEAMSE, ¿no? Que se va a empezar, que lo van a absorber los municipios. O sea, la provincia se desentiende de todas sus responsabilidades respecto al financiamiento de los servicios públicos municipales. Una cosa que ni en nuestra peor pesadilla podíamos pensar que podía llegar a ser así. Lucía, y todos estos impactos negativos en las sociedades de las distintas ciudades, de los distintos partidos, de los distintos sectores, ¿ustedes qué perciben acerca de esto? ¿Ven de algún modo este malestar reflejado en estos impactos negativos que va a tener? Porque, por ejemplo, la cuenta es que acá en La Plata, por ejemplo, un boleto de colectivo, si no tiene subsidio, va a haber alrededor de 40 mangos. A ver, gente va a poder ir a laburar los 10 primeros días del mes, después ya se acabó. Sí, bueno, el malestar se nota en la calle, el malestar proviene también, digamos, lo importante, digo, en términos conceptuales, es decir que este presupuesto es un presupuesto que está hecho a medida de las necesidades de Macri. Vidal hace un presupuesto hecho a las medidas de necesidades de Macri, y Macri hace un presupuesto a medida de las necesidades del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, digo, por una cuestión hay una correspondencia. Hay una correspondencia de que este es un presupuesto, en definitiva, que está hecho en términos de ajuste, digamos, su principio rector es el ajuste, como también lo es a nivel nacional, y esto la gente lo viene viendo y lo viene viviendo en los últimos años, y se nota, ¿no? Se nota en imposibilidades, digo, antes la posibilidad de salir a comer algo, ahora no existe, y esto empieza a verse, ¿no? En locales que cierran, en los centros comerciales de los pueblos, en nuestro distrito incluso estamos viendo gente en situación de calle, cosa que en Pilar, imagínense, un distrito que tiene un componente prácticamente de tercer cordón, con mucha disponibilidad de lugares para vivir y terrenos. Es muy raro encontrar. Estamos hablando de alrededor de 30 personas que están en situación de calle, según
informes de la propia Defensoría del Pueblo del municipio, es realmente una situación que habla de un desgaste que en ciudades grandes, entiendo acá como La Plata, o en distritos del conurbano más primer cordón, está llegando a límites muy difíciles, ¿no? Vemos colas cuando se busca un trabajador en algún comercio local, de repente una cola de una cuadra y media, y obviamente un desánimo generalizado y mucha bronca, porque yo creo que todo el mundo se da cuenta de que hay otro camino posible, o que esta no era la única, porque nos quieren vender como esta cuestión, este discurso de no se puede hacer otra cosa, no podemos hacer nada mejor, es lo único que podemos hacer por lo que nos dejaron, ¿no? Digamos, esta cuestión medio ficcionada de que no se puede administrar de otra manera, y nosotros sabemos que sí se puede administrar de otra manera, lo hicimos durante 12 años y la gente sabe, ¿no? Que digamos, estamos yendo a una crisis a pasos acelerados, en un auto que pareciera que no tiene intenciones de frenar, a ponérnosla contra una pared, y que nadie está dando ninguna otra opción alternativa, y todo esto parece algo como ficcionado. Es muy obvio y evidente quién se está llevando la plata que le va a faltar a los bonaerenses. Creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que acá hay un sector minoritario que está siendo beneficiado a partir de la especulación financiera, ¿no? Es sin dudas el caballito de batalla del oficialismo decir que es el único camino, es como dar la disputa de sentido cultural por ese lado, como que no hay otra, como que se gasta más, que hay excesivos gastos. Como funcionaria, ¿cómo haces para dar la pelea, la batalla cultural en ese sentido con los ciudadanos, con la gente de pie, con la gente que te encontrás en la calle? Mira, en primer lugar, yo creo que no tiene que ver con el rol de funcionaria, ¿no? Sino con la cuestión de ser una militante. Digo, todos quienes hemos adoptado la militancia como forma de vida, sabemos que dar estas discusiones son parte de nuestra cotidianeidad, y buscamos distintas estrategias para poder darlo. Desgraciadamente, digo, a mí me gustaría que fuese más complicado, digo, pues se está haciendo cada vez más fácil poder contrastar un modelo con el otro, desgraciadamente por el nivel acelerado que han tomado, el deterioro del Estado de Derecho y de la asistencia y de los derechos humanos en el marco del proyecto de Macri y de Vidal, ¿no? Entonces, digo, es fácil por ahí contrastar y recordar que no hace tanto tiempo estábamos discutiendo otras cosas y teniendo en agenda otras necesidades que eran muy importantes, pero que no eran estas las que estamos discutiendo hoy, o no discutíamos si podíamos pagar el colectivo o ir a comer las 3 comidas, o quizás las clases medias tomarse unos días de vacaciones. Discutíamos el impuesto a las ganancias, discutíamos la necesidad por ahí de tener 2 laburos para llegar mejor a fin de mes. Hoy estamos discutiendo que tenemos un enorme sector de la población argentina que perdió el trabajo en el último año, ¿no? 600 despidos hubo la semana pasada en Chivilcoy, que se acumulan con 300, 400, 500. Nos enteramos todas las semanas de miles y miles de argentinos y bonaerenses que pierden su trabajo en el marco de este proyecto político, una apertura descontrolada de las importaciones, un desgaste terrible, acelerado del modelo industrial, que obviamente estábamos discutiendo cómo profundizarlo, ¿no? Cómo mejorarlo, cómo llegar a una industrialización más pesada, y hoy estamos discutiendo cómo conservar los puestos de trabajo que tenemos, y cómo fortalecer a las pymes para que no tengan que echar a sus trabajadores. Y me parece que esto lo que nos hace es poder dar la discusión con argumentos, pero también, sobre todas las cosas, con la vivencia propia de la gente. Bueno, abrí la heladera y discutamos a partir de cómo tenés la heladera hoy en tu casa, ¿no? Sin dudas la situación económica cambió, y el que no lo quiere ver es porque realmente es ciego. Con respecto al presupuesto bonaerense, ¿en qué porcentaje influye el Fondo Monetario Internacional? Y también te quería preguntar acerca de las exenciones impositivas a los grupos económicos. ¿Qué porcentaje de este presupuesto está dedicado a las exenciones impositivas a estos grupos monopólicos concentrados? Bueno, a ver, nosotros creemos que la política económica de la Argentina en su totalidad está siendo diseñada por el Fondo Monetario Internacional.
Eso es evidente en tanto y en cuanto tuvimos que firmar un acuerdo en términos prácticamente de rendición hace menos de 2 meses, que esto ha impactado obviamente en el diseño del presupuesto a nivel nacional. Y que eso requiere necesariamente esta búsqueda de una cosa imposible, que es el déficit cero. Digo, no vamos a llegar al déficit cero ajustando las cuentas públicas, y mucho menos aquellas que tienen que ver con generar un círculo virtuoso de redistribución del ingreso en la sociedad, ¿no? En todo caso, el déficit cero va a llegar el día que podamos producir y darle a la industria y a la generación de empleo genuino un lugar que equipare nuestra necesidad de importar productos del exterior. Eso me parece que yo no soy economista, soy abogada, pero me parece que es una cosa que cae de Maduro, de cómo se llega a ese estado de las cuentas. Entonces, bueno, en esta cuestión liberal, ¿no? El paradigma neoliberal de que al déficit cero se llega achicando la inversión del Estado en el bienestar de la población, es el paradigma que rige el presupuesto a nivel nacional. Y eso es replicado igualito acá en Provincia de Buenos Aires, cuando vemos que el Ministerio de Salud va a tener en términos nominales más o menos la misma cantidad de plata que tuvo este año, pero en términos reales muchísima menos, porque estamos hablando de un proceso inflacionario que lleva un 40% acumulado a lo largo del año y que va a llegar al 50%. Entonces, bueno, pensamos que este presupuesto es parte de eso, es parte de también de la disciplina que muestra Vidal frente al gobierno nacional. Digo, a pesar de que haya alguna operación mediática de separar, ¿no? Digamos, Vidal no es lo mismo que Macri y demás, realmente hay un nivel de disciplina partidaria fuertísimo. ¿No? Eso te iba a preguntar, si ustedes también creen que Vidal es Macri, ¿no? Sí, no lo creemos, estamos seguros de que Vidal es Macri, porque no hay ningún momento en donde Vidal diga, a ver, no podemos sostener, por ejemplo, el desfinanciamiento de los hospitales públicos en territorio de la provincia de Buenos Aires. Hablemos del Posadas, pero hablemos de todos los hospitales nacionales que están en el territorio de la provincia, o el desfinanciamiento de políticas nacionales que impactaban en la redistribución del ingreso de la provincia de Buenos Aires fuertísimamente. Digo, desde las jubilaciones que han perdido frente a la inflación, la asignación universal por hijo, pero también programas específicos como aquellos que tenían que ver con el acceso a los medicamentos, el remediar, o los planes de vivienda. Bueno, todas estas cuestiones. Yo me acuerdo hace 2 años, 1 año y medio, estuvimos en un anuncio rimbombante acerca de la urbanización de villas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. No sé si ustedes se acuerdan, eso se iba a hacer a partir de un acuerdo entre nación y provincia. No hemos visto, pero ni medio avance en esto. Entonces esto significa que la gobernadora, primero, no discute ninguno de los lineamientos básicos del proyecto político de Macri, que son someterse al Fondo Monetario Internacional. Segundo, no pone las necesidades de la provincia por delante de su pertenencia a ese espacio político. Y tercero, no está dispuesta a discutir o a exigir que se cumplan los acuerdos que se hicieron hace menos de 2 años. Ahora, ¿no? Cuando te referís a todas estas cuestiones, a mí me hace acordar a lo que sucede en La Nación, ¿no? Macri manda un proyecto disparatado al Congreso, que está en minoría, tanto en diputados para empezar, pero resulta que se termina aprobando. No importa del calibre de lo disparatado o de lo horrible que termine siendo ese proyecto. Se termina aprobando. Se aprueba en diputados, pasa al Senado, y también en el Senado, por cuestiones de gobernabilidad, por cuestiones no sé qué, critican y tal, pero lo terminan aprobando. Lo mismo sucede aquí en la provincia de Buenos Aires, porque para que Vidal pudiese actuar del mismo modo o en sintonía con Macri en La Nación, se tiene que dar una situación más o menos similar. Digamos, la legislatura, tiene que haber una especie así de, no digo complicidad, pero sí de una especie de sociedad con otros espacios políticos. Sí, eso claramente ha sido así a lo largo de estos años. Veremos ahora cómo resulta esta negociación del presupuesto. Ha sido claro, ¿no? Pero yo creo que es importante
darlo a conocer estos Mira, acuerdos que se producen. ¿Quiénes son los que acuerdan? El primer año de Vidal, ella sentó, nosotros tenemos que primero pensar me parece muy importante pensar dos cosas. Primero, que acá no hay ningún tipo de improvisación. No es que mandan un proyecto loco y es una pavada y no, acá hay un plan de gobierno que se cumple a rajatabla. No, yo digo disparatado en el sentido de que nadie los podría aprobar. De que son inabordables. Pero sí me parece importante, primero, porque si no hay como una cuestión construida a nivel de la opinión pública de, bueno, no saben, son malos, ¿no? Digamos, nosotros no nos olvidemos que acá tuvimos un presidente que llamó de la Rúa, que la Rúa termina siendo, digamos, su imagen pública termina siendo la de un tipo que no supo, ¿no? La de una persona que no supo superar las circunstancias, y de la Rúa termina siendo un asesino, primero, ¿no? Con un montón de argentinos que terminaron muertos a causa de sus políticas, ferozmente represivo y además un gran beneficiario de los grupos económicos concentrados en la economía argentina. Entonces, de la Rúa está muy lejos de ser un incapaz. Y lo mismo me parece que nosotros tenemos que tratar de ir en esta cuestión de la batalla cultural, de ir desarmando con Macri y con Vidal. Acá estamos muy lejos de hablar de personas incapaces, que no saben, que no pueden o que están superadas por las circunstancias. Acá el proyecto de Vidal empezó en el año 2016 con 3 o 4 emergencias que se mandaron a la legislatura. Esos proyectos de emergencia, que fueron entre ellas la emergencia en infraestructura, lo llamaban ellos infraestructura provincial, lo que hizo fue debilitar todos los sistemas de control respecto a las licitaciones públicas de la provincia de Buenos Aires. Y esto es, digamos, es el germen de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Estamos viviendo lo que me preguntaba él, el tema de los beneficios y las exenciones impositivas a los grupos concentrados de la economía. Eso empezó en esa declaración de emergencia. Digo, nosotros jamás, yo me hago cargo de nuestra historia, ¿no? De dónde venimos, nuestro espacio político, un espacio político que gobernó la nación, gobernó la provincia durante muchos años, jamás hubiéramos soñado en enviar a la legislatura un proyecto que destruya directamente los sistemas de control sobre la obra pública de la provincia de Buenos Aires. Eso empezó con el proyecto de emergencia en infraestructura. Y así tuvimos, ¿no? Digamos, todos los proyectos de modernización del Estado, que lo que hicieron fue acortar los plazos. Acortar los plazos significa que hay menos control sobre los expedientes, en todo tipo de... Todos esos proyectos pasaron por la legislatura con el apoyo de los bloques, digamos, que en nombre de la gobernabilidad, bueno, si la gobernadora necesita declarar la emergencia, si la gobernadora, y hoy tenemos el resultado de eso. Entonces, digo, tenemos que ser conscientes de que la oposición, nosotros no somos opositores porque nos levantamos a la mañana y digo, ¿qué voy a hacer hoy para molestar o voy a ser opositor? No, nosotros somos opositores y opositoras porque realmente sabemos que cuando empezamos a deteriorar el Estado, ¿no? Cuando empezamos a deteriorar el Estado y erosionar las potestades del Estado desde lo más chico, después nos encontramos con los grandes problemas que son los que tenemos hoy. Hoy no tendríamos estos problemas en la provincia de Buenos Aires y no estaríamos hablando de este presupuesto que avasalla todos los derechos de las personas y de todos los bonaerenses y las bonaerenses, porque las cuestiones de género de este presupuesto también son para hablarlas largo y tendido. Si no hubiéramos tenido ese germen en esos proyectos de emergencia que aprobamos en los primeros 3 meses de gobierno de María Eugenia Vidal. Entonces, digo, la oposición, nuestra oposición es una oposición asumida, entendida desde el mayor lugar de responsabilidad, que es decir, no, nosotros no vamos a permitir la erosión de los mecanismos de control del Estado, no, en nombre de la modernización, nosotros no vamos a permitir que se achiquen los lugares donde podemos discutir la política, no vamos a permitir que se achique el Estado y no vamos a permitir, sobre todas las cosas, que se nos lleve a las apuradas a un ajuste que además es un ajuste que es muy selectivo, no se ajusta a cualquier cosa, se ajusta a los lugares donde se invierte en los más vulnerables de la provincia. Un área muy sensible, sin dudas, las mencionaste, son las políticas de género. ¿Qué lugar tienen para este nuevo presupuesto? ¿Se puede decir que hay cada vez más vaciamiento, digamos, a esta área tan delicada? Mirá, las áreas vinculadas a las problemáticas específicas de las mujeres han sido vaciadas sistemáticamente desde el primer día de gobierno de María Eugenia Vidal. Desde el cierre de la línea 144 virtualmente, porque han dejado sin trabajo a muchas de sus operadoras, hasta todos
todos los programas que tenían que ver con la salud de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, el de financiamiento de las políticas educativas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, que apuntaban específicamente a las mujeres. Digo, hablo del programa Ellas Hacen, complementado con el plan Fines, ni que hablar de las políticas socioeducativas. Bueno, cientos de áreas que en algún punto tocaban, porque bueno, la cuestión de género es una cuestión que es transversal a toda el área de gestión del a todas las áreas de gestión del Estado, han sido vaciadas y desfinanciadas. Pareciera ser que con mayor saña que otras, ¿no? Pareciera ser que las mujeres de la provincia somos más enemigas de Vidal que incluso los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ahí nos empezamos a encontrar con que aparte las mujeres de la provincia no nos vamos a sentir nunca comprendidas en un presupuesto que recorta el dinero destinado a desarrollo social, ¿no? Cuando somos las mujeres las que después tenemos que organizarnos en los territorios, en los barrios, en torno a una olla popular, en torno a un comedor, en torno a un merendero, para poder darle de comer a nuestros propios vecinos y vecinas. No vamos a apoyar nunca un presupuesto que recorta en educación, porque después somos nosotras las primeras que nos caemos del sistema público educativo, ¿no? Digo, las primeras que se caen del sistema público cuando el sistema público no es inclusivo, somos las mujeres. Y en ese sentido, Lucía, hay conciencia de parte, ¿ustedes notan una conciencia acerca de esta, no sé cómo llamarlo, pero de hecho es algo que va contra ustedes, contra este colectivo de mujeres en particular, contra las mujeres en particular, de María Eugenia Vidal? Sí, los feminismos argentinos, claramente, digo, desde los que... Las organizaciones populares feministas de la Argentina claramente entendemos que no podemos pertenecer ni apoyar ningún proyecto excluyente, ¿no? Porque las primeras que nos vamos a caer del mapa somos nosotras, y hay una conciencia por parte de las mujeres de la provincia de que está todo mucho peor que antes, y que para las mujeres empieza a ser todo mucho más difícil que antes, y que para las mujeres es muy necesario tener un Estado presente para poder realizar nuestros proyectos de vida y dar también nuestras discusiones al interior de la sociedad. Y hoy realmente estamos en un lugar de resistencia, y las mujeres estamos liderando esos lugares de resistencia, ¿no? Digo, las organizaciones políticas, y creo que el paro de mujeres ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Digo, somos las 3 paros le hicimos al gobierno de Macri mucho antes de que la CGT se siente siquiera en una mesa a discutir algún nivel de reivindicación. Entonces realmente confío muchísimo en el feminismo, en los feminismos como lugar de las resistencias a este saqueo, pues esto es un saqueo. Para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo, te quería consultar acerca de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral y de los grupos antiderechos. Es un rumor, obviamente no está confirmado, pero he escuchado a través de varios colegas que el apoyo de la gobernadora Vidal y que está siendo financiado por grupos, que la gobernadora está financiando a grupos asociados a la iglesia, a sectores evangelistas, y en este contexto que están creciendo los grupos antiderechos que van a impedir un aborto. Bueno, te quería preguntar acerca del rol de la gobernadora en este sentido, con estas nuevas alianzas asociadas a la iglesia. Y bueno, en lo que representa la ley, la importancia de la Ley de Educación Sexual Integral. Mira, primero, es tan así que las mujeres no queremos ser parte de esto, que Vidal no encontró ninguna ministra que quiera ser parte de su gabinete, ¿no? No hay ninguna mujer que sea parte del gabinete de la gobernadora. Segundo, en términos del financiamiento, digo, esto que me decís vos, lo vemos en los territorios, ¿no? Cuando el Estado se retira, crece la iglesia o las iglesias como forma de organización popular, y en este caso con algún sesgo de derecha importante, y eso no podemos desconocerlo como un fenómeno social, y es probable que haya un financiamiento hacia esos sectores por parte de la gobernadora, que es públicamente una mujer que se ha declarado estar en contra de la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, y además de eso que tiene en su gabinete gente vinculada a los sectores de la extrema derecha de la Iglesia Católica, como el ministro de la Torre, como el procurador, como Esteban Burrich, que fue el candidato a primer senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Entonces a mí no me extraña nada de todo esto, y obviamente no espero de Vidal que esté del lado de los derechos de las personas en ninguna ocasión. Realmente entiendo que desgraciadamente nos vamos a tener que organizar las mujeres para conquistar los derechos que nos faltan, a pesar de la derecha que nos gobierna, y no con ellos, ¿no? Por supuesto no pensamos que la derecha en el
gobierno puede ser una oportunidad para la felicidad de nadie, y bueno, la educación sexual integral correrá esa suerte también, la tendremos que defender, ¿no? Bueno, Lucía, muchísimas gracias por tu visita aquí a Te la Debo, y te vamos a convocar nuevamente porque va a haber muchos temas, mucha tela para cortar. Buenísimo, sí, hablo mucho. Sí, igual nos quedó, por ejemplo, si ya hay un candidato para la provincia, si Cristina vuelve, si bueno, es otro. Mejor que quedaron todas las cosas que no puedo responderme. Buenísimo. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por tu visita. De nada, gracias a ustedes.